Jueces 5:31. 5:31. 5:31 y luego 6. 5:31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Dios me los bendiga, hermanos, esta mañana. Qué bueno verlos. Y cuando leíamos estos pasajes, quise yo leer con usted el último versículo del capítulo 31 por 2 razones. Porque podemos ver una declaración maravillosa que dice que sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y después de esa declaración podemos ver que dice que el país tuvo descanso durante 40 años. Esto fue el final de un canto de victoria que Débora y Barak, que actuaron como jueces, dejaron escrito como un canto de victoria. Después de ese canto dice que el país tuvo descanso por 40 años. En la historia de Israel podemos ver que en el tiempo de los jueces, cuando Dios levantaba a un juez que tenía temor a Dios y podía influenciar al pueblo en ese temor, el pueblo siempre estuvo en victoria. Siempre estuvo en victoria. Estuvo en una estabilidad, en una paz, al grado que podemos ver estos cantos de victoria. Sin embargo, pasaba el tiempo y en la naturaleza del hombre, cuando digo del hombre, no solamente del sexo masculino, sino del hombre y la mujer, tendemos a que cuando estamos bien nos olvidamos que la razón por la cual estamos bien es porque el temor de Dios estaba en nuestras vidas. Comenzamos a descuidar ese temor a Dios. Recuérdese que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y entonces, poco a poco, el enemigo comienza a tomar control, el pecado comienza a tomar control de nuestras vidas y caemos en las consecuencias del pecado. Y es lo que sucedió al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Después de una gran victoria, tuvieron 40 años. Usualmente una generación se mide por un tiempo de 40 años. Obviamente cuando vino la siguiente generación, fue una generación que se apartó de Dios. Y entonces en esa transición comenzaron a ver algo terrible. Y es lo que leemos en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Que dice que los hijos de Israel hicieron lo malo, versículo 1. Y el Señor los entregó. Vea que fue el Señor el que los entregó. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero fueron 7 años terribles. 7 años terribles. Porque dice el versículo 2 que el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites. A tal grado llegó la situación de caos que tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que abandonar sus ciudades. Dice la Biblia que se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Dejaron toda la estabilidad por la que habían trabajado. Todo aquello que se había conseguido en esos 40 años de prosperidad tuvieron que abandonarlos. Y tuvieron que irse al monte, tuvieron que irse a las montañas. Imagínese usted, después de vivir en la comodidad, tener que irse a la montaña. Si a nosotros nos cuesta ya bañarnos con agua fría, ¿verdad? Imagínese tener que ir a hacer fuego, a juntar leña, a poder aprender a sobrevivir en the wild,
Hermano, para ellos fue un cambio drástico, horrible. Y la causa fue exactamente porque habían abandonado al Señor. Hoy estamos hablando de una historia del pueblo de Israel, pero es relevante para nuestros días en este tiempo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y quizás alguien se preguntará hoy, bueno, pastor, ¿qué consuelo voy a poder encontrar en esta situación? Bueno, espero en Dios que todos hoy podamos salir consolados después de ver lo que el Señor hizo en esta historia que estoy convencido que la gran mayoría de nosotros sabemos, pero hoy vale la pena recordarla. Si pudiera hoy darle algún título a este pensamiento que el Señor pone en mi corazón, sería de temor a tenacidad o de temor a valor. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel y vemos que estaba bajo el yugo de Madián, que tuvo que ir a esconderse toda la nación en cuevas, en cavernas, vemos claramente que fue porque se habían olvidado del Señor. Habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Es que hay una realidad, hermanos amados, cuando hay pecado, óigame, cuando hay pecado, aunque se siembre, se cosecha escasez. Si usted conoce la historia, dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Israel sembraban y se preocupaban por sus cosechas, estaban al tanto, estaban pendientes, they were being watched por los madianitas, y cuando ya estaba a punto de recoger la cosecha, llegaban todos los madianitas con todos sus ejércitos, camellos, y devoraban, arrasaban la tierra. No era que Israel no sembrara, lo que pasa es que estaba sembrando bajo una atmósfera de pecado. Cuando hay pecado, aunque se siembre, óigame muy bien esto, es para todos nosotros, primeramente para mí, pero también para usted. Cuando hay pecado, aunque se siembre, se vive en temor y se vive en escasez. Me lo voy a repetir a mí. Y en un eco que le llegue a usted, pues seremos dos. Cuando hay pecado, aunque se siembre, se vive en temor y se vive en escasez. El 6:3 nos dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Vivía en una escasez y un temor terrible. Salmo 107, versículo 8 en adelante dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Óigame, cuando uno es morador de tinieblas y de sombra de muerte, cuando uno es prisionero en miseria y cadenas, es porque hemos sido rebeldes, es porque el hombre ha sido rebelde a las palabras de Dios y dice, y despreciaron el consejo del Altísimo. Nadie, absolutamente nadie va a querer lo mejor para usted y para mí. Nadie mejor que Dios. Dios siempre va a querer lo mejor para todos nosotros. Por eso tenemos que estar atentos a su consejo y pedirle al Señor que haya un espíritu dócil y obediente para seguir sus mandamientos. Israel había despreciado los mandamientos de Dios. Habían pasado de ser un pueblo que brillaba en la fuerza del sol a ser un pueblo que estaba en tinieblas y que se escondía en las cavernas, que escondía el fruto de su siembra. Había despreciado los mandamientos de Dios. El 6:10 dice que cuando dice, y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido.
Estaban así porque el Señor les había advertido y les dice: no vayan a temer a los dioses de los pueblos, no vayan a honrar a los dioses de los pueblos. Pero ellos no obedecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que al estar en el medio ambiente donde estaban, comenzaron a adoptar las costumbres de idolatría de los pueblos. Y déjeme decirle esto, obviamente, quizá por la presión del ambiente, ellos se sentían como que no querían ser los únicos que estaban fuera de lo que la cultura estaba haciendo, y entonces comenzaron a adoptar, comenzaron a incorporar en su estilo de vida cosas que Dios les había dicho que eran prohibidas para el pueblo de Israel. El Señor les dice que les había dicho: no temeréis a los dioses de los amorreos, pero no me habéis obedecido. Ahora, fíjese usted que el Señor les marca por medio de este profeta que dijo este versículo la causa de por qué es que estaban en ese caos. El mensaje de este profeta no les ofreció una solución. No fue una profecía que les haya ofrecido una solución, sino que lo que les marcó fue la causa de por qué estaban como estaban. Y es por el hecho de que hasta que no corrijamos la raíz, de nada sirve que se nos den esperanzas falsas. Hasta que la herida no es limpia desde adentro, simplemente cualquier bálsamo por encima va a hacer que la agonía se prolongue. Por eso cuando este profeta llega y les recuerda esta palabra, no les está dando una solución, sino que lo que les está señalando es la causa de su desgracia. El libro de Isaías en el capítulo 1 lo dice de esta manera, en el versículo 16 al 20, dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, les dice, después de hacer todos esos cambios importantes y necesarios, venid ahora y razonemos, dice el Señor, y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, oiga esto, comeréis lo mejor de la tierra. Yo sé que estamos en una situación de crisis, no solamente de salud, crisis económica y crisis social. ¿Se recuerda usted cuando años atrás vino acá la tormenta Sandy? ¿Cuándo se recuerdan? ¿Estaban aquí cuando eso? Comenzaron a utilizar una frase que dijeron que se estaba formando the perfect storm, la tormenta perfecta. Porque se había hecho una situación masiva, pero todos los elementos meteorológicos hacían que iba a ser una tormenta, y fue una tormenta terrible. Haga de cuenta que el día de hoy, hermanos, estamos viviendo en el mundo espiritual y social algo bastante similar. Vea usted, en medio de una tormenta de salud que ha traído una crisis económica, también estamos viviendo una crisis social con todo lo que se está dando alrededor nuestro. Todas esas marchas, protestas, mentalidades de anarquía que lo que quieren es, obviamente, en muchos casos con justa razón, protestas, pero detrás de todo eso es poder tener un desafío ante la autoridad y crear estados donde no hay autoridad, lo cual sería una catástrofe, es mi opinión, y me hago responsable por lo que digo. Y como dijo alguien, me hago responsable por lo que digo, no por lo que usted haya entendido, ¿verdad? Pero caer en un estado de anarquía, hermano, sería terrible. Pero detrás de todo eso, estoy seguro, estoy convencido que es la mentalidad del enemigo que está utilizando todo esto
para poder desarrollar su agenda. Y estamos viviendo en medio de todo eso. Y quizás alguien diga, pastor, en medio de todo esto, usted está leyendo que dice de que si queremos y obedecemos, comeremos lo mejor de la tierra. Sí, amados hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo simplemente estoy diciendo un eco de eso. Si queremos y obedecemos, comeremos lo mejor de la tierra, lo dice la palabra de Dios. Y dice, pero si rehusáis y os rebeláis, oiga esto, por la espada seréis devorados. Quiero que regrese conmigo, 40 años de una estabilidad y una paz maravillosa con la fuerza del sol, y luego 7 años de una calamidad horrible, donde tenían que abandonar todo y correr a esconderse a las montañas. Y en medio de esta atmósfera, yo sé que usted sabe la historia de Gedeón. Está Gedeón, que era de una de las familias más pequeñas de Israel, escondiendo el grano. Eso lo leemos en el versículo 13. Antes, en adelante, está escondiendo el grano, hermano, y de repente se le aparece el ángel del Señor y le dice, varón esforzado, varón valiente. Y le da palabras de que iba a ser él utilizado para la liberación del pueblo de Israel. Dice en el versículo 13, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora dice, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Algo que puedo ver aquí claramente es que la reacción de Gedeón estaba equivocadísima. En primer lugar, porque Dios les había advertido por qué es que estaban como estaban. Y estaban como estaban porque habían abandonado a Dios, se habían olvidado de que el secreto de la estabilidad era la honra de Dios. Pero Gedeón, en medio de toda su frustración, dice, si el Señor estuviera con nosotros, no estaríamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Y dice, Dios nos ha abandonado. Ahora, hermano, una de las cosas que tenemos que estar seguros es que Dios nunca abandonará a su pueblo. Pero es muy fácil confundir la disciplina de Dios con el abandono de Dios. Se lo voy a repetir. Es muy fácil confundir cuando Dios nos está disciplinando y creer que Dios nos ha abandonado. A veces podemos sentirnos abandonados por Dios, pero no es que Dios nos haya abandonado, porque Él es fiel y estará con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días. Pero a veces como que nos muestra un alejamiento para que nosotros podamos ser disciplinados en nuestra conducta. Amén. Proverbios 15:10 dice, la disciplina severa es para el que abandona el camino. La disciplina severa es para el que abandona el camino. No quiero que me responda, pero quizás alguno de nosotros Dios ha tenido que disciplinarnos severamente. Y eso no lo publicamos en Facebook, no decimos, gloria a Dios, Dios me está disciplinando. Lo que publicamos en Facebook y en Instagram son nuestras victorias. Porque nunca usted dice, me siento como perro bajo la lluvia con este mal que tengo ahorita. No, siempre ponemos nuestra mejor cara, nuestras victorias, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, las disciplinas que vienen de Dios es la demostración de que Él es fiel y que nunca nos abandonará. Pero a veces podemos pensar y confundir la disciplina de Dios con el abandono de Dios. Dice que la disciplina severa, Proverbios 15:10, es para el que abandona el camino. Cuando abandonamos el camino, somos merecedores por un Dios que nos ama de que nos discipline severamente. Repito, severamente. Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 32, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esta vida es pasajera, todos lo sabemos, hoy más que nunca. Y Dios trata nuestras vidas para asegurar nuestra eternidad de gloria con Él y no seamos condenados en el mundo.
Por eso Dios nos disciplina. Y el pasaje de Hebreos que quizás todos sabemos y hemos oído y leído, en Hebreos 12, 5, 6 dice: además habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Punto número 1, no tengas en poco la disciplina del Señor. La reacción normal cuando nos disciplinan es quejarnos. Sin embargo, yo creo que debiéramos agradecerle a Dios cuando nos disciplina. Si no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Es como que viniera a la misma, a la par de esa actitud de desprecio también el desánimo, ¿verdad? Ya no voy a seguir al Señor porque miren cómo me está yendo. Me iba mejor cuando estaba en el mundo. Bajo los valores del mundo posiblemente, pero al final los iban a cobrar todo. Alguien me dijo esto y no se me ha olvidado. Dice que en la vida el jugar con el pecado es como ir al supermercado y agarrar su carrito. Y usted puede ir por los pasillos y mete y mete y mete de todo lo que se le antoje. Lo único es que en la caja va a tener que pagar todo lo que lleve en el carrito. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, para asegurar nuestra eternidad. Y por eso dice: no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo no voy a ver, pero habrá aquí alguno que juntamente conmigo diga: a mí Dios me ha disciplinado, que pueda levantar su mano y decir: yo soy uno de ellos, ¿verdad? Siéntase amado, porque Dios nos ha disciplinado. Nunca Él nos ha abandonado, nos ama, y porque nos ama, nos disciplina. Cuando Gedeón entonces recibe esta visitación, él creyó que Dios los había abandonado, pero ¿qué era lo que estaba pasando en Israel? Estaba pasando un tiempo de disciplina, un tiempo de disciplina. Y le recalca en el verso 16, y le dice a Gedeón el ángel, que era una aparición de Dios, lo que se conocen como teofanías. Versículo 16 le dice: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y le marca y le dice: y derrotarás a Madián como a un solo hombre. En otras palabras, no te dejes impresionar por la gran multitud de gente que está ahí. Algunos asumen que eran de 120,000 a 130,000 que estaban acampando alrededor. Le dice: pero tú lo vas a derrotar como que fuera un solo hombre. No te preocupes. Don't worry about it. I will be with you. El objetivo final era destruir al enemigo que los tenía atemorizados y empobrecidos. Y Gedeón, en medio de todo esto, usted sabe la historia, pide una señal. Y le dice: mira, si lo que me estás diciendo es una realidad, entonces permíteme, voy a traer una ofrenda para ti. Va, prepara un cabrito y lo pone encima de una peña, y el ángel dice que toca la carne con su vara y el sacrificio es consumado. Sube fuego de la peña, y entonces le certifica a Gedeón que realmente lo que él estaba percibiendo y recibiendo era la palabra de Dios. Entonces ya Gedeón se enfoca a tomar su lugar en la historia de Israel. Y en el versículo 25 y 27 podemos ver que recibe Gedeón una orden de poder derribar un altar que estaba en la propiedad de su padre. Dice: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera. La acera era una imagen hecha de madera que está junto a él, y edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Dice que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Tenía temor, decía: aquí me estoy metiendo en un rollo difícil. Realmente aquí esto, yo sé que Dios está conmigo, pero voy a tener que
ver de qué manera lo puedo hacer, de la manera menos notoria. Y agarró a 10, sin duda, de sus fieles siervos, y de noche hizo lo que le habían dicho. Ahora, fíjese que comenzó a suceder algo ahí, porque destruye el altar. Y entonces, el día siguiente, cuando se dieron cuenta de que el altar estaba destruido, comenzaron a preguntarse, ¿quién destruyó el altar? Y luego se dan cuenta de que es Gedeón. Y llegan con el papá de Gedeón y le dicen, tu hijo Gedeón destruyó el altar. Y querían lincharlos. Y entonces el papá dice algo muy sabio. Dice, mire, si Baal es Dios, que se defienda. Si realmente es Dios, que se defienda. Ahora, si no es Dios y ustedes están adorando a alguien que no es Dios, entonces ustedes son dignos de muerte. Maten a todo aquel que defienda a un Dios que no es Dios. Puso las cosas claras. Dejó clara la vanidad, esta destrucción del altar. Trajo una conciencia de lo vano que eran los ídolos. Amados hermanos, hoy más que nunca es necesario confrontar como iglesia que le servimos y adoramos al Dios vivo. ¿Cuántos le sirven y adoran al Dios vivo? Es necesario, imperativo, súper importante, confrontar lo vano para exhibir su vacíez. Y para hacerlo, amados hermanos, todos necesitamos valor. Amén, aleluya. Todos necesitamos valor. Valor para testificar que no necesitamos lo que el mundo ofrece para sentirnos satisfechos y felices. Me da mucha tristeza, honestamente se lo digo, no porque esté predicando y quiera tocar sus sentimientos, pero me da mucha tristeza poder ver cómo, siendo cristianos, todavía nos deslumbramos por las cosas que el mundo ofrece. Me da mucha tristeza eso, porque eso es lo que está dando a conocer en mi vida, es que todavía tengo una visión opaca de lo que en Dios soy. ¡Aleluya! Y de lo que en Dios tengo. ¡Gloria a tu nombre! Por esa razón es que ha tenido tanto éxito el evangelio de una falsa prosperidad, porque creemos que el ser exitoso es tener una cuenta de banco alta, el mejor de los carros de lujo, de importación, una casa donde puedo quedarme a dormir en un cuarto diferente cada semana, con quién sabe cuántos baños, y como que eso es lo que aún la iglesia de Cristo es deslumbrada por eso. Amados hermanos, las riquezas que Dios nos ha dado no son las mismas riquezas que el mundo ofrece. Usted y yo tenemos riquezas más grandes y los valores del reino son más grandes que los valores del mundo. ¿Cómo podríamos pagar la paz que tenemos en Cristo? ¿Cómo podríamos pagar la estabilidad que tenemos en el Señor? ¿Cómo podemos pagar que al Dios creador de todo nosotros podemos decirle Padre, y a pesar de que seamos fallones en muchas cosas, Él nos sigue amando? ¿Cómo podremos pagar eso? Que metió su mano en lo más vil y nos sacó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy tenemos al abogado de abogados intercediendo por nuestras faltas delante de Dios, y que ha prometido y ha dicho: no te dejaré. Como David decía: fui joven y envejecí, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero a veces nos deslumbramos todavía con las cosas que el mundo anda persiguiendo. Y no tengo nada, créame, no tengo absolutamente nada en contra de que usted coma bien, que viva bien, que maneje el mejor de los vehículos. Que Dios lo bendiga, hermano. Yo me gozo cada vez que veo que alguno de ustedes está siendo prosperado. Me gozo, Dios sabe que le estoy diciendo verdad. Pero me da tristeza cuando esa prosperidad
es lo único que usted quiere alcanzar. Porque su visión ha sido nublada. Todos necesitamos valor. Yo soy el primero para decir, la vida del hombre no consiste en lo que tengamos. La vida del hombre consiste en la seguridad de nuestra salvación eterna. Eso es lo más maravilloso que puede hacer. El apóstol Pablo lo dijo, lo expresó en varias oportunidades, pero de una manera muy puntual. Lo dijo cuando dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado como pérdida, como basura, en comparación al valor de conocer a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que me ha sido dada por medio de Dios. Es importante poder tener ese valor que Gedeón tuvo al llegar a destruir la imagen y así exhibió la vanidad de los ídolos. Algo muy importante, hermanos, es que lo que Gedeón hizo fue que antes de ir a destruir a Madián, tenía que destruir el pecado de idolatría en la casa de su padre. Amén, aleluya. Antes que yo salga a querer arreglar la situación del vecino, compañero de trabajo, el mundo en general, debo de arreglar la situación que está en mi vida, Amén. que está en mi casa. Ayúdame, Padre. Antes de solucionar cualquier situación general, debemos solucionar la situación personal, la situación Amén, aleluya. familiar. El Padre, lo que le decía yo en el verso 31, les dice a todos cuando trajo esta conciencia y exhibió lo vano de los ídolos. Verso 31 dice, pero Joás dijo a los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Verso 32 dice, por tanto aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. Cada vez que usted decide, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero cada vez que usted decide alinear su vida con los propósitos de Dios, usualmente siempre se le van a complicar las cosas. Siempre va a surgir algún tipo de problema, hermano. Algo inesperado, se rompe, algo pasa. Porque el enemigo sabe que usted está en el camino correcto. Por eso, cuando Gedeón derribó ese altar, hermano, en lugar de recibir los aplausos de todo el vecindario, lo que estaban viendo es, este es el enemigo de Baal. Y fue conocido como el enemigo de Baal en este caso. Fue marcado desde ese día como enemigo de Baal. Yo sé que usted y yo no queremos tener enemigos, pero si queremos ser genuinos cristianos, eso va a pasar. Eso va a pasar. Dice la palabra de Dios claramente que no podemos ser amigos del diablo y su sistema de valores y pretender ser amigos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. O almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, Gedeón se constituye en enemigo de Baal, pero se constituyó en amigo de Dios. ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Del lado de Baal o del lado de Dios? Pero miren, pastor, que los que siguen a Baal son muchos, igual que Gedeón. Los amalecitas lo estaban rodeando. Y entonces, después de esta situación, entonces el texto nos relata, porque no quiero llevarlo versículo por versículo, porque usted sabe la historia quizás, pero podemos ver que hay un ataque, rodean los amalecitas a el pueblo de Israel,
Y de repente entonces viene el Espíritu del Señor sobre Gedeón, suena la trompeta y todas las gentes de Israel se reúnen. Los que estaban dispuestos a pelear para hacer guerras se reúnen. Y en medio de todo esto todavía Gedeón, fíjese, al ver toda esa respuesta que estaba viendo, no quiere tomar el paso de ir a pelear, sino que usted se recuerda del pasaje donde dice de que pidió 2 pruebas. Quería asegurarse totalmente y le dice, Señor, mira, si realmente esto es una realidad, entonces yo voy a poner un vellón, dice que era una especie de tela afuera, y entonces que aparezca mojada esa tela y todo lo demás seco. Y así fue. Y todavía después le dice, mira Señor, perdóname, pero yo sé que eso sucedió como te lo pedí, pero ahora quiero asegurarme aún más. Y entonces ahora que sea al revés, que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. Y así sucedió. Y entonces cuando ya él no tiene ninguna duda al respecto de que es Dios, toma su lugar para poder hacer la hazaña difícil de pelear contra los madianitas. El Señor lo escogió a Gedeón y le dice que fuera a hacer este trabajo. Una hazaña imposible. Fíjese que muchas veces el Señor le dijo a los discípulos, a los apóstoles, hombres de poca fe. Posiblemente Gedeón ahí evidenció que no tenía una fe muy grande, necesitaba estar totalmente convencido. No fue un hombre que en las primeras de cambio, como Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra, tu parentela, y Abraham, al oír la voz de Dios, sin saber a dónde iba, tomó rumbo. No, Gedeón le pidió pruebas. Gedeón quería estar bien seguro. Posiblemente su fe no era grande, igual que los apóstoles, que muchas veces el Señor les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Ahora, aquí yo puedo ver algo muy importante que nos conviene en este tiempo. Amados hermanos, nos conviene ser honestos delante de Dios. Nos conviene ser sinceros delante de Dios. Yo delante de ustedes puedo hacer alarde de un hombre de mucha fe y de búsqueda, de oración, pero Dios me conoce. A Dios no puedo venir y decirle, Señor, tú sabes que tengo una fe grande. ¿Cómo? Él sabe lo que tengo. Por eso el Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí tú deseas, y otra versión dice, he aquí tú amas la verdad en lo más íntimo. Si algo puedo ver aquí de Gedeón es que fue honesto. Señor, yo no me voy a atrever hasta que tú no me confirmes realmente. Esa era realmente la situación de él. Y Dios no lo regañó simplemente porque era el que lo había comisionado, le proveyó las pruebas por la honestidad que Gedeón tenía. Fíjese que en Hebreos 11 Gedeón es mencionado como uno de los héroes de la fe. Si usted lee en Hebreos 11 va a ver que Gedeón es mencionado como uno de los héroes de la fe. Aquel que tuvo que pedirle al Señor pruebas para estar totalmente seguro. El Señor lo pone en esa lista honorable de héroes de la fe. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Cuando llegamos sinceramente delante de Dios y le decimos, Señor, tú sabes que para mí es bien difícil dejar esta situación. Tú sabes, Señor, que si tú no me ayudas, yo humanamente no puedo, Señor. Tú sabes que todavía las cosas del mundo me atraen, Señor, tú lo sabes, yo no puedo ocultar, pero creo que tú tienes el poder para poder hacerme vencedor en esta situación. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Dios ama la verdad en lo más íntimo, para que Gedeón, a pesar de todas las dudas que tenía, inseguridades, haya sido puesto como un héroe de la fe. Eso quiere hablarnos, o nos habla mucho al respecto. Y va a pelear contra el ejército de Madián. Fíjese que cuando llama a todo su ejército, se reúnen alrededor de, si no me equivoco yo, 30,000 con él,
pero iban a pelear contra un ejército de alrededor de 120,000 a 130,000. Esa era una batalla ya de por sí difícil. Y vea esto. Pero Dios quería que la batalla difícil se convirtiera en una batalla imposible. Óigame bien. Dios es un Dios que no se conforma nada más en tener victorias difíciles, sino que está diseñando a su iglesia para que pueda tener victorias imposibles, humanamente hablando. Él es el Dios de los imposibles. Y aquí entonces usted sabe la historia. Cuando el versículo 7, capítulo 7, verso 2, dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. 30,000 en contra de 130, y todavía el Señor le dice: el pueblo es demasiado numeroso. Pareciera como que el Señor estaba jugando con Gedeón, ¿verdad? Y entonces, lo primero que le dice, usted sabe la historia, le dice: pregunta. Mire, es que cuando estamos en el montón todos tenemos valor, ¿verdad? Y aquí yo puedo ver lo importante de que hagamos una división entre nuestras emociones y nuestras convicciones. Yo me imagino que cuando él sonó la trompeta, llegaron con el vecino: ¡hey, vecino! Dígale a Martín que salga, que vamos a apoyar a Gedeón. Y Martín estaba ahí viendo tele o jugando Nintendo. Pero como iban todos sus amigos, dijo: vamos, pues vamos. ¿Quiénes van? ¿Van todos? Sí, todos van. Vamos, yo me apunto. Pero en el camino averiguó: ¿y a qué vamos? No, que Gedeón dice que el Señor le habló y entonces vamos a ir a pelear contra Madián. ¿Contra quién? ¿Contra Madián? Y Martín le dice al que lo invitó: ¿y vos sabías que eso era así? Yo también hasta ahorita me estoy enterando, pero dije: no, yo no me voy solo, yo me voy a llevar a este también. Porque de los 30,000, 22,000 tenían miedo, pero estaban ahí. Tenían miedo, pero estaban allí. Así nos puede pasar a nosotros. Y lo que el Señor viene en su misericordia dice: pregúntales. No le dijo convéncelos, no, pregúntales nada más. Y dale la opción: los que tengan miedo que se vayan. Y se van 22,000. Y se queda con 8. Mire, ya ahí era imposible. 8 en contra de 130, pongámosle, o 120,000, ya era imposible. Pero aparte de eso, le dice: todavía son muchos. Oh, Señor, estás viendo 8,000. Es cierto, son bravos, son aguerridos, tienen valor estos, pero 8,000, Señor. Todavía son muchos. Dice: llévalos a que tomen agua. Y cuando los lleva a que tomen agua, nada más fíjate, le dice, estoy parafraseando en esto, solo fíjate. Y aquellos que, literalmente dice, que laman el agua como un perro, ponlos en un lado. En otras palabras, quizás agarraban el agua con la mano y la lamían. Y aquellos que se hincan y agarran y ponen la boca directamente en el agua y comienzan a beber, ponlos en otro lado. Y fíjese que los separa. Y aunque la Biblia no da una razón clara sobre por qué fueron descalificados 8,700 que fueron descalificados, algunos han argumentado que dice que al inclinarse totalmente estaban mostrando una actitud de despreocupación ante la atmósfera de guerra, es lo que algunos comentaristas ponen. Dice que al estar inclinados ahí es como que estaban despreocupados de lo que realmente estaban viviendo.
Entonces note esto, para irle concluyendo. En medio de las batallas imposibles, Dios descalificó a los temerosos y Dios descalificó a los descuidados. Oiga esto, Dios descalificó a los temerosos y a los descuidados. Hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. Si por temor Martín Azurdia no sale, no habla, hasta, fíjese que a veces yo he visto, y quizá me voy a meter en problemas con esto, pero veo gente que hasta en su carro va solo con la mascarilla. Y entonces yo me pregunto, digo, wow, si yo no la aguanto estando fuera, ¿verdad? Y a veces yendo en el parque digo, se le ha de ver, quizás porque si va usted de un lugar a otro se va a subir nada más, dice, ahorita me la pongo que en 2 minutos voy a bajar, pero no, a veces he manejado 10 minutos a la par de uno y sigue con la mascarilla. Quizás se le olvidó, digo, yo quiero pensar eso. O no vaya a pensar que está en una atmósfera de tanto temor. Porque si estamos en esa atmósfera de ese temor excesivo, hermano, usted dejó de vivir. Dejamos de vivir. Si está pensando, y peor si mañana me voy a enfermar, y peor si me voy a contagiar. Hermano, dejó de vivir. Yo sé, hermano, y pues creo que es la manera correcta, ¿verdad? A mí como su pastor, muchos de ustedes me han confiado que tuvieron el virus, que salieron, algunos estuvieron en una situación difícil en esto. Yo no digo quién, yo sé quién, pero no digo quién, ¿verdad? En esa situación. Aún personas que estuvieron hospitalizadas y al verlas hoy me da mucho gusto, ¿verdad? Que estén así. Y yo digo, wow, hermano, Dios no quiso que usted se muriera porque no le tocaba todavía. Es que Él es el que tiene control de eso. Y como lo he dicho muchas veces yo, se lo he dicho a varias personas, quizá yo lo estoy diciendo desde esta perspectiva porque creo que no me ha dado, a menos que haya sido asintomático, ya me dio y no sé. Porque dicen por ahí que una cosa es verla venir y otra vivir con ella, es decir, si me llega a dar quizás no voy a hablar tan valiente como sea. Pero el punto es que Dios tiene control sobre todas las situaciones. Debo de hacer lo que tengo que hacer, pero no más que eso, a modo de que vaya a parecerme al pueblo de Israel, encuevado y encerrado por miedo a los amalecitas espirituales que están rondando. Tenemos un Dios que es grande, que es todopoderoso y tiene control de todas las situaciones, hermano. Entonces, fueron descalificados los que tenían temor. Yo no quiero que Dios me descalifique en esta última carrera que está, donde la gloria de Dios va a ser vista por medio de la iglesia, haciendo lo imposible. Yo no quiero que Dios me descalifique. Pero por otro lado, tampoco puedo ser tan descuidado. Por si alguien al oír la primera parte de lo que estaba diciendo ahorita, usted dijo, por eso yo voy a quitarme esta máscara. No, hermano. Peleamos contra un enemigo que es real. Y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Lo que prudentemente tengo que hacer. Ese nivel maravilloso es lo que yo puedo ver en Gedeón. Que se vayan los que tienen miedo, que eran la mayoría. Yo no voy a usar a los que tengan miedo. Pero tampoco voy a usar a los que sean descuidados y quieran robarse la gloria que solo le pertenece a Dios. Quieren hacer su propia gloria. La palabra de Dios es clara, hermano, cuando en 1 Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En este tiempo de tanta incertidumbre, porque hay tanta incertidumbre, hermano, no ignoremos los retos, no ignoremos las dificultades que esta situación está presentando, pero no nos amedrentemos por ello. Enfrentémoslos con fe.
preparándonos para ver cosas difíciles y preparándonos para ver cosas imposibles. En este tiempo Dios nos puede bendecir grandemente. En este tiempo Dios puede hacer cosas que no esperábamos que fuera a hacer. Él la puede hacer en este momento. Salmo 60, 12 dice: en Dios haremos proezas. El Salmo 118, 15 al 17 dice: voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y en 2 Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 5 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Oiga esto, nuestra suficiencia es de Dios. Y el 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Termino. Hermanos, no ignoremos que Dios es santo. Porque la causa de la derrota en la iglesia de Cristo, de esa aparente derrota que puede ser una disciplina de Dios, es que muchas veces abandonamos el camino. Y el que abandona el camino dice que va a tener que ser disciplinado seriamente. Usted y yo hoy más que nunca tenemos que hacer una introspección en nuestra vida, una meditación personal y decir: Señor, ¿habré yo abandonado realmente el camino? ¿Te están agradando la búsqueda de mis valores? ¿Estoy valorando lo que para ti es valioso o estoy valorando lo mismo que el mundo valora? Dios es santo. Santo quiere decir apartado. Y nuestro llamado es ser santos juntamente con Él. 1 Pedro 1:15 lo dice de esa manera. Por eso es que en Hebreos capítulo 12 escuchamos un pasaje que dice: por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta delante de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos lidiando con la raíz que lleva a la calamidad, a la angustia y al temor? La raíz es el pecado. Cuando David pecó, en uno de sus pecados, el más notorio, que fue que cometió adulterio y luego homicidio con Betsabé y con el esposo de Betsabé, que era uno de sus fieles guerreros llamado Urías, escribe un salmo, el Salmo 51, que del versículo 6 al 12 dice lo siguiente: cuando él ya está arrepentido, cuando él llega delante del Señor a pedirle perdón, le dice, 51:6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Oiga esto: y sosténme con un espíritu de poder. ¿Cuántos quisiéramos que hoy eso se hiciera una realidad en nuestra vida? Sosténme, Señor, en medio de esta crisis con un espíritu de poder. Si usted lo cree, póngase de pie y levante sus manos al Señor y digámosle: Señor, Señor, que esto hoy pueda cumplirse en nuestra vida, porque hoy necesitamos ese poder. Hoy necesitamos esa seguridad y esa confianza, Señor.
reconocemos que somos vasos de barro, vasijas de barro, que pueden quebrantarse muy fácilmente, Señor. Por eso hoy te rogamos, Dios mío, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, no escondas de nosotros tu rostro. Haznos oír gozo, haznos oír alegría. Sana, Señor, los huesos que están quebrantados. Que podamos volvernos a ti, Señor. Retomar el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Si en medio de la prosperidad, en medio de la tranquilidad, Señor, nos ha pasado lo mismo que el pueblo de Israel, y nos hemos olvidado de seguir tus caminos, tus preceptos, y de una u otra manera estamos en riesgo, ya hemos caído, Señor, bajo el dominio de nuestros enemigos. Lo que hoy te pido, Señor, es que restaure nuestra vida. Haznos volver a ti, Señor. Haznos retomar el camino por el cual tú nos has salvado. Que nuestros pasos te sean agradables a ti. La meditación de nuestros labios, las palabras. Nuestro objetivo, Señor, en la vida sea agradable para ti. Que al pesar nuestros planes puedan ser agradables a ti, Señor. Que el rumbo de nuestra vida, a donde pensamos dirigir nuestro camino, te sea agradable a ti, Señor. Eso es lo que te rogamos esta mañana, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Bendito Dios, restaura en nosotros lo que por causa de nuestro descuido, lo que por causa de nuestra desatención haya sufrido daño del enemigo, Señor. Restaura en nosotros, restaura en tu iglesia, Señor. Que podamos todos nosotros ser como aquellos 300, Señor, que tú usaste para hacer cosas imposibles. Danos el valor, Señor, para poder derribar los altares que puedan estar en nuestra propia vida, en nuestro círculo de acción, Señor. Que podamos tener el valor de levantar los valores celestiales en medio de cualquier atmósfera, Señor, donde estemos. Que podamos exaltar los valores celestiales, la maravillosa bendición que tenemos de haber sido salvos. Que nuestra boca no la calle, Señor, esa bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, Señor.